bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada sobre la Organización Internacional del Trabajo que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Ayer, en la primera jornada, el señor Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT aquí en España, nos ofreció un análisis sobre la OIT como organización muy singular dentro del sistema de Naciones Unidas, y hoy en esta segunda jornada vamos a abordar un tema más específico. Pero tenemos la suerte, en cualquier caso, de contar también con una persona con responsabilidades también en la oficina de la OIT en España. La verdad es que es una suerte y es un lujo poder contar en estas tres jornadas con personas que ocupan responsabilidades en esta organización, la Organización Internacional del Trabajo, ya que no solo nos aportan conocimientos de primera mano sobre esta organización, sino que nos la acercan a la universidad, a la comunidad universitaria. Bueno, pues esa persona con responsabilidades en la OIT, en la Oficina de España, con la que contamos hoy, es Natalia Díaz Santín, a la que voy a presentar muy brevemente. Bueno, Natalia Díaz es en concreto consejera de la oficina de la OIT en España. Es funcionaria de la administración local, ha trabajado como secretaria general en distintos ayuntamientos, ha sido también jefa de área en temas internacionales en el INJUVE, que es el Instituto de la Juventud, que es un organismo en estos momentos adscrito, si no me equivoco, al Ministerio de Derechos Sociales. También ha prestado servicios en la Unión Europea como experta en la Agencia Europea, en concreto la Agencia Europea de Productos Químicos, que tiene su sede en Helsinki, en Finlandia. Y ha sido también consejera en el gabinete de presidencia del Gobierno de España. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, tiene 2 posgrados en materia de defensa por la UNED, es pianista y es colaboradora, colabora con artículos de opinión en distintos medios de comunicación. Y Natalia Díaz hoy nos va a hablar sobre el convenio 190 de la OIT y el trabajo decente. Natalia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te escuchamos con mucha atención y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Beatriz. Gracias a Beatriz Pérez, gracias a Felipe Gómez por invitarnos. Y sin más, como ayer estuvieron atendiendo la ponencia de Joaquín Nieto, del director, yo no voy a hablar de lo que es la OIT. Me imagino que todos sabrán ya más o menos lo que es la OIT, el tripartismo y demás, pero sí que voy a hablar de nuestro pilar básico, el pilar básico de la OIT, de esta Organización de Naciones Unidas, que tiene un carácter tripartito, es decir, está formada por gobiernos, por 187 gobiernos, por empleadores y por sindicatos. Digo que pilota alrededor de 2 palabras, de trabajo decente. Cuando hablamos de trabajo decente, que ustedes oirán hablar mucho, a lo mejor oyen también trabajo digno, que es un sinónimo, se preguntarán, ¿qué es el trabajo decente? ¿Todo trabajo será digno, será decente? Pues párense a pensar cuál no sería un trabajo decente. Entonces, a lo mejor sí que les viene a la cabeza algunos trabajos que desde la OIT consideramos que no son decentes. Posteriormente hablaré, pero vamos a fijarnos, por ejemplo, en el trabajo infantil. En el trabajo infantil, que si bien en España no hay trabajo infantil, sí existe el trabajo infantil en el mundo. De hecho, nos encontramos este año en el año que Naciones Unidas ha señalado para celebrar esta lucha que tenemos en Naciones Unidas contra el trabajo infantil y por la eliminación del trabajo infantil en el mundo. Las aspiraciones de Naciones Unidas es que el trabajo infantil acabe en 2025. Es verdad que ahora con el COVID-19, pues las expectativas, la verdad, no son realistas, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y este es uno de los ejemplos en el que obviamente no puede ser un trabajo decente, un trabajo
ejercido por niños. Tampoco es un trabajo decente el trabajo forzoso. Obviamente, trabajo forzoso existe en todas las partes del mundo. Incluso, hablemos aquí en España cuando existe trata de personas y tráfico de personas, cuando vienen personas de otros países y están trabajando en España de manera forzosa. Pues en estos casos, obviamente, tampoco existe trabajo decente. El trabajo decente sintetiza, en definitiva, las aspiraciones que tienen las personas durante su vida laboral. Significa, por tanto, la oportunidad de acceder a un empleo productivo y que genere un ingreso justo, porque tampoco es trabajo decente aquel que no tiene una remuneración justa, es decir, una persona que trabaje más horas de las que debe trabajar y que no reciba una remuneración justa. El trabajo decente significa, por tanto, la seguridad en el lugar de trabajo y también una protección social para todas las familias. Tener un trabajo decente implica tener mejores perspectivas de un desarrollo personal y de integración del ser humano en la sociedad. Por lo tanto, afecta a los derechos humanos. Y también debe existir libertad para que los individuos, en este caso los trabajadores y las trabajadoras, expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan a sus vidas. Y por lo tanto significa también igualdad entre hombres y mujeres, y igualdad de oportunidades, igualdad de trato. Pues bien, en la OIT tenemos un programa que se llama el Programa de Trabajo Decente de la OIT, y el empleo productivo y el trabajo decente, por tanto, son factores clave para alcanzar una globalización que nosotros llamamos justa y de reducir la pobreza. Hemos elaborado un programa para la comunidad de trabajo que se basa fundamentalmente en la creación de empleo, en establecer cuáles son los derechos de trabajo, en la protección social y en el diálogo social, siempre con la igualdad de género como un objetivo transversal. Ello es importante porque es verdad que todavía falta mucho en las sociedades para alcanzar la igualdad de género, y posteriormente haré referencia a un convenio en el que se fija mucho esta cuestión de género. Es urgente que entre los responsables políticos internacionales, y sobre todo a raíz de la crisis del 2008 y de la crisis del COVID, es apremiante proporcionar empleos de calidad asociados a una protección social y al respeto a los derechos de trabajo. Solo respetando los derechos del trabajo se puede alcanzar el crecimiento económico y finalmente erradicar la pobreza. Mientras exista un trabajo que no sea decente, es decir, mientras que exista trabajo no digno, es imposible erradicar la pobreza en el mundo. Por eso nosotros decimos que pivotamos alrededor de este programa de trabajo decente, y de hecho está recogido en el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Durante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015, el trabajo decente y los 4 pilares básicos de su programa, que son la creación de empleo, la protección social, los derechos del trabajo y el diálogo social, se convirtieron en los elementos centrales de la nueva Agenda de Naciones Unidas. Como les decía, el objetivo 8 insta a promover el crecimiento económico, pero siempre respetando el trabajo decente. De hecho, las declaraciones de los líderes del G20, de la Unión Europea, de la Unión Africana y de otros organismos regionales también confirman la importancia del trabajo decente para salir de la crisis. Y cuando hablamos de la crisis del COVID, es más necesario que nunca abogar por el trabajo decente. Es decir, que todos los gobiernos aboguen por el trabajo decente, porque es verdad que a lo mejor vemos la perspectiva europea, pero lo que no estamos viendo es que alrededor del mundo sigue habiendo trabajo que no es decente. Como les decía anteriormente, incluso en España pensemos en el tráfico de personas o en la trata de personas, personas que vienen de otros países a España y que están trabajando de manera forzosa. Como este es el año para la eliminación del trabajo infantil en el mundo, me gustaría hablarles un poco de esta cuestión, que es sumamente
importante. Alrededor del mundo y a lo largo de la última década, y con el apoyo de la OIT, más de 60 países adoptaron unos marcos jurídicos de conformidad con los convenios sobre el trabajo infantil de la OIT. Y desde el 2004 en la evaluación de la OIT entran fundamentalmente la revisión de dos convenios que afectan al trabajo infantil, que son el 138 y el 182. Al respecto, me gustaría decirles que el convenio 182, que precisamente regula la eliminación del trabajo infantil, el año pasado, por fin, un convenio de la OIT, el único convenio de la OIT, fue ratificado por todos los países que componen la OIT, que son 187. Por eso decimos que el convenio 182 se ha convertido en un convenio universal, porque por primera vez en la historia, ustedes pueden buscar después en Google convenio 182 de la OIT y verán que por fin existe un convenio universal. Esto es, que ha sido ratificado por todos los países. ¿Y qué implica la ratificación de un convenio por un país? Implica que se debe cumplir y que sus normas internas deben de adaptarse a ese convenio y debe de adoptar normas internas precisamente para la eliminación del trabajo infantil en sus países. Lo que pasa que, uniendo esto con otro convenio, el convenio sobre el trabajo forzoso, siempre llamo la atención sobre lo siguiente. El convenio de trabajo forzoso no ha sido ratificado por todos los países, pero ese convenio es uno de los convenios básicos de la OIT y debería, aunque no haya sido ratificado, debería cumplirse por todos los países. Les voy a decir dos países que no lo tienen ratificado y ustedes luego pensarán si lo cumplen o no lo cumplen, porque lo deben cumplir aunque no lo hayan ratificado, por ser uno de los principios fundamentales de la OIT. Bien, dos de esos países que no tienen ratificado el convenio sobre el trabajo forzoso son Estados Unidos y China. Piensen si esos países no lo han ratificado por X motivos y piensen si realmente están cumpliendo con el convenio sobre trabajo forzoso. Como les decía anteriormente, con la COVID-19 el mundo del trabajo ha cambiado mucho y se ha visto profundamente afectado pues por la pandemia mundial del virus, porque además de ser una amenaza para la salud pública, obviamente ha habido perturbaciones a nivel económico y a nivel social que ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y para el bienestar de millones de personas. La OIT y sus mandantes, nosotros llamamos mandantes a gobiernos, a trabajadores y a empleadores, van a tener un papel decisivo en la lucha contra la COVID-19, ya que deben de velar por la seguridad de las personas y por la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo. Eso es un gran reto porque, como les decía antes, las Naciones Unidas habían puesto como un límite para la erradicación, la eliminación del trabajo infantil en 2025, pero debido al COVID-19, las cifras que veíamos, por ejemplo, en América Latina, que había disminuido mucho el trabajo infantil, pues ahora mismo notamos desde la OIT que vuelven a incrementarse. O sea, en América Latina se había producido un recorrido importante, la eliminación del trabajo infantil, porque se había dotado a las personas de recursos para que pudieran trabajar y para que los hijos de las familias no tuvieran que hacerlo, no tuvieran que trabajar. Con la COVID-19 y el desempleo en el mundo, hemos visto que se ha producido un retroceso al respecto. Por eso digo que es importante que los gobiernos, que los empleadores, que los sindicatos, que actúen unidos en pro, o sea, del trabajo decente. La proporción de trabajadores que viven o han vivido en países donde se han aplicado restricciones relacionadas con la COVID-19, pues es muy elevada. O sea, alrededor de, a escala mundial, el 93% de los trabajadores viven en países donde se ha producido algún tipo de confinamiento. Ese tipo de confinamiento ha hecho
que trabajadores y trabajadoras, por una parte, pierdan sus puestos de trabajo y en muchos casos no que los pierdan, pero sí que estén en situaciones, bueno, como conocemos nosotros como en ERTES, una situación parecida a los ERTES. Entonces, vemos también que a escala nacional, a escala de los países, la aplicación de medidas más específicas de carácter geográfico y sectorial, pues ha pasado a constituir la norma paulatinamente a lo largo de la pandemia, y el 77% de los trabajadores pues a día de hoy se siguen viendo afectados por estas medidas de confinamiento, de semiconfinamiento. ¿Eso qué ha producido? Ha producido una pérdida de horas de trabajo, y la pérdida de horas de trabajo se traduce en pérdidas de puestos de trabajo. ¿Esto qué significa? Que cuando se pierden los empleos es cuando vuelve a resurgir, sobre todo en algunas zonas geográficas del mundo, pues el trabajo infantil y el trabajo forzoso y todo aquello que llamamos trabajo no decente. Es verdad que nuestros datos son relativamente optimistas. Cabe esperar una recuperación económica a partir del segundo semestre de este año, debido sobre todo a la vacunación que se está produciendo en los países más avanzados. Obviamente la vacunación está siendo desigual, hay países que no están siendo vacunados, eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre la base de previsiones que tenemos en la OIT y también el Fondo Monetario Internacional, el caso hipotético de referencia sigue siendo el de una pérdida de horas de trabajo, que eso se traduce en una pérdida de puestos de trabajo, aunque es verdad que existe una cierta recuperación tanto de los puestos de trabajo como a nivel socioeconómico a partir del segundo semestre. También, como les decía, va a haber una recuperación dispar. No es lo mismo países de lo que conocemos como primer mundo a otros países donde no está llegando la vacunación. Entonces es ahí donde también tenemos que centrar los esfuerzos, porque mientras en el mundo entero no exista trabajo decente, vamos a hablar de pobreza y vamos a hablar de una no recuperación económica o de una falsa recuperación económica, porque es verdad que si nos centramos solo en Europa, tal vez podríamos hablar de cierta recuperación económica, pero si lo vemos a nivel global, desde luego que hasta que no se termine el trabajo no decente, aquel que no respeta los derechos humanos, no habremos solventado el problema de la pobreza y el problema del crecimiento económico. Ahora estamos, el mundo está afrontando una crisis de empleo y de ingresos sin precedentes. Sin precedentes porque es verdad que todos ustedes son muy jóvenes, pero hace 10 años habrán oído hablar de la crisis financiera y económica que se produjo a nivel mundial, pero es cierto que nosotros hablamos que la crisis de la COVID-19 es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de este año, las respuestas políticas deberán conjugar la implantación, primero, del proceso de vacunación con la adopción de medidas de salud pública y también de fomento de la economía y del empleo. Es decir, hace falta fomentar entre los gobiernos una sólida recuperación pues, de manera generalizada, que promueva el empleo, que promueva los ingresos, que promueva los derechos de los trabajadores y el diálogo social. Ustedes a lo mejor han oído en la televisión o han leído acerca del diálogo social. Pues este acuerdo se ha tomado con diálogo social, se ha adoptado con diálogo social. ¿Qué es el diálogo social? El diálogo social es aquella reunión o reuniones en las que están tanto el gobierno como los sindicatos como los empleadores y discuten acerca de una cuestión específica como puede ser el teletrabajo. Y bueno, si se llega a un acuerdo significa que se ha adoptado con una amplia mayoría social. Por eso es importante el diálogo social. No es lo mismo una norma adoptada sin diálogo social, es decir, sin oír a la sociedad a través de sindicatos y a través de empleadores, que adoptarse después de haber discutido, de haberse puesto de acuerdo en determinados puntos, en otros a lo mejor no, pues desde luego que no es lo mismo pues para digamos, la paz social. Por eso decimos que es importante que los gobiernos se fijen este año, sobre todo,
Primero, los trabajadores y trabajadoras. Ese debe de ser el foco en el que deben fijarse. Y en segundo lugar, el diálogo social. Por tanto, los gobernantes deben observar, primero, el mantenimiento de una política que sea macroeconómica estable y luego una prestación de asistencia a los países que no la tengan. Y deben dar apoyo a los grupos vulnerables. Por ejemplo, los jóvenes se consideran grupos vulnerables, el desempleo juvenil, las mujeres, los trabajadores de baja cualificación y los migrantes. Son grupos específicos en los que deben de basar las respuestas a esta crisis que, como digo, es sanitaria, pero también es social y económica. Y el cierre de los trabajos, de los centros de trabajo, ha implicado precisamente una pérdida de empleo, y una pérdida de empleo significa consecución por esas personas de trabajos o el acceso a esas personas a trabajos que no sean decentes, o bien, como decía, en muchas partes del mundo, de un aumento de nuevo del trabajo infantil. Esto lo estamos viendo en América Latina, pero lo estamos viendo también en Asia y el Pacífico, donde, por ejemplo, las restricciones afectaron a más del 90% de los trabajadores. También se está viendo en los estados árabes y, como decimos, es una pérdida sin precedentes de empleo. La repercusión adversa en el mercado de trabajo fue muy superior a la crisis financiera del 2008. Es verdad que se habló mucho de aquella crisis, pero nada que ver con esta, que, como vuelvo a repetir, desde la OIT decimos que es la segunda peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en definitiva, lo que decimos con el trabajo decente está muy ligado a las decisiones que tomen los gobiernos para afrontar la crisis de la COVID-19, porque si es verdad que el año pasado conseguimos la ratificación universal del convenio 182, que es la erradicación del trabajo infantil, lo cierto es que con la COVID-19 estamos volviendo a ver cifras que ya habíamos superado, sobre todo, como digo, en América Latina. En definitiva, una de las grandes preocupaciones contemporáneas es entender en qué consiste el trabajo decente y llevarlo a cabo por parte de los gobiernos. Y yo siempre digo, no hay solo que fijarse en Europa, o sea, en España y en Europa, hay que ir más allá, porque estamos en un mundo globalizado. Lo que pasa en la otra parte del mundo ahora nos interesa. Y se ha visto con la COVID-19. La COVID-19 empezó en una parte del mundo y nos ha acabado afectando a todos. Pues esto va a pasar con las distintas crisis a partir de ahora. Importa muy mucho lo que pasa en la otra parte del mundo y nos va a afectar cada vez más. Como les decía, es importante el programa de trabajo decente que tenemos en la OIT. Vuelvo a repetir, es un trabajo que es un programa que trata de defender, aboga porque las condiciones de trabajo sean condiciones decentes, para que se dé a los hombres y a las mujeres un trabajo digno, un trabajo productivo y en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad y, sobre todo, de dignidad humana, porque cuando hablamos de trabajo decente, hablamos de derechos humanos. Y todas son aspiraciones que no me podrán negar que todo el ser humano tiene derecho a alcanzar. Entonces, como les decía, los pilares básicos es que se tenga un trabajo productivo, que sea con la protección de los derechos, porque, claro, si no me están protegiendo mis derechos, si me están mandando trabajar 15 horas al día, si no me están dando los ingresos adecuados para que yo pueda sobrevivir, es decir, si me están pagando menos de lo que me correspondería, es que a veces existen, y nosotros en la UT lo decimos, existen trabajadores pobres. No significa que toda aquella persona que trabaje ya no sea pobre, no. Es que a día de hoy y en España existen trabajadores pobres, o sea, personas que trabajan pero no pueden llegar a fin de mes. Otro aspecto importante dentro del trabajo decente es que exista protección social, o sea, que nos proteja el Estado socialmente. Y debe ser siempre los acuerdos, intentar que sean con diálogo social, como decía anteriormente. Eso es fundamental. Entonces, como decía,
no nos fijamos solo en España, no nos fijamos solo en la Unión Europea, pero aún así planteémonos que incluso en la Unión Europea, a día de hoy, precisamente existen trabajadores que tienen un trabajo no decente. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a fin de mes. Esto es, que reciben menos ingresos de los que deberían. Desde la OIT se encomendó al Instituto Internacional de Estudios Laborales que dieran estrategias pues, para esta difusión del trabajo decente. Pero es verdad que la población de a pie no conoce esta estrategia de trabajo decente. Entonces deben de ser los gobiernos los que se encarguen de dotar de los instrumentos para que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a un trabajo digno. Hasta la fecha, desde luego, no se ha logrado erradicar el trabajo no decente, no se ha logrado erradicar el trabajo infantil, no se ha logrado erradicar el trabajo forzoso en el mundo, no se ha logrado erradicar el que muchas personas vivan con menos ingresos del que les corresponderían y al mismo tiempo realicen muchas más horas de las que les correspondería. Y en definitiva, nosotros seguimos trabajando desde OIT para la consecución del trabajo decente y no solo en OIT, en Naciones Unidas, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo les recomiendo mucho que los lean, no hace falta que se los sepan al dedillo, pero sí que lean los principios básicos de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues aboga precisamente en su objetivo número 8 por la consecución del trabajo decente en el mundo y en concreto el 8.7 por la eliminación del trabajo infantil. Por eso les digo, todas Naciones Unidas, todo el mundo está trabajando en pro de la consecución de la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso. Pero es verdad que ahora más que nunca hay que hacer un esfuerzo superior debido a la COVID-19. El trabajo decente, quédense con esta idea, protege los derechos, da origen a un salario digno, garantiza la igualdad de género que obviamente no se ha conseguido ni en Europa, la igualdad de género plena, asegura la protección social. Y en definitiva, ¿qué significa todo esto? Pues que permite al ser humano, a la persona, al trabajador y a la trabajadora y a su familia vivir en condiciones decentes, o sea, cubrir necesidades básicas como alimentación o sanidad. Así, es que, perdón, me está interrumpiendo mi hijo, sí, perdón. Así, el trabajo decente es aquel que origina pues un salario digno y que protege de los derechos de todos los trabajadores. Esto va unido al convenio del que les quiero hablar, que es el convenio 190 de la OIT, y va unido mucho a la cuestión de género. El convenio 190 de la OIT es el último convenio que se adoptó hace el año 2019 por parte de la OIT. Es decir, la OIT ha adoptado 190 convenios. 190 convenios del que el 190 a mí me parece particularmente importante, en primer lugar, pues porque ha sido ratificado por muy pocos países y se tiene que ratificar por más. En segundo lugar, porque da un enfoque de género muy importante. Y en tercer lugar, y por eso les quería hablar yo de él, es porque en unas semanas, a lo mejor en unos meses, no creo que llegue a meses, se va a ratificar por España. Se va a ratificar por España junto con el 188 y el 189, es decir, los tres últimos convenios van a ser ratificados por España. Y de hecho ha sido anunciado, no les digo nada nuevo, porque ha sido anunciado por la ministra de Trabajo, por Yolanda Díaz. Hace escasamente una semana se salió en prensa, en todos los medios, que se va a ratificar también el 189. Y entonces me parecía importante hablarles sobre este convenio que al final van a tener que conocer. Yo considero que todo jurista debería conocer este convenio porque va a afectar a su vida personal y a su vida profesional. Este convenio fue anunciado su ratificación por parte de España, fíjense, el año pasado.
el 3 de marzo del 2020. ¿Qué pasa? Se anunció el 3 de marzo. Acuérdense qué pasó posteriormente en marzo. En marzo, el día 14, si no recuerdo mal, se declaró el estado de alarma en España y, bueno, pues ese convenio tuvo que dejarse porque había otras urgencias, había cosas más importantes. Y entonces, desde el 3 de marzo que vino nuestro director general desde la OIT y que anunció junto con la ministra Yolanda Díaz su ratificación, pues han pasado más de un año. Ahora se ha retomado y sí que tenemos constancia, y así lo han dicho los medios de comunicación, de que se va a ratificar próximamente. ¿De qué trata el convenio 190? Trata sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Por eso les decía que como futuros juristas les va a afectar, lo van a tener que conocer, pero es que como futuros trabajadores también, porque a partir de ahora, una vez ratificado por España, se van a tener que adoptar medidas por parte de España para la adopción de normativa interna que se adapte a ese convenio. La comunidad internacional ha indicado claramente que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo no van a tolerarse y que debe acabar. Por eso les decía que en 2019 se adoptó este convenio en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne una vez al año, y incluso antes del reciente clamor en todo el mundo contra la violencia y el acoso, los mandantes de la OIT ya habían concluido que era imperativo emprender una acción internacional para abordar este problema. La adopción, por tanto, del convenio 190 y de la recomendación que acompaña al convenio no se podría haber producido en un momento más oportuno. Por primera vez en la historia se ha establecido en un tratado internacional el derecho a que todo trabajador y trabajadora esté en un entorno libre de violencia y de acoso. Por primera vez en la historia se va a contar con un marco común, internacional, universal, porque si bien es cierto que las legislaciones de los distintos países sí que habían legislado con más o menos acierto sobre la materia, no existía ningún tratado, ningún convenio internacional que definiera y que regulara esta cuestión. Por primera vez, como decía, se cuenta con un marco común y claro para prevenir y para abordar esa cuestión de violencia y de acoso y sobre todo que lo da con un enfoque muy inclusivo, en los que se tienen en cuenta mucho las cuestiones de género. Y tanto el convenio como la recomendación reconocen una evolución rápida del mundo del trabajo y que sin duda que va a persistir, que tiene que persistir a lo largo del tiempo. Es verdad que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo sigue siendo un problema generalizado que afecta a todos los países. A España también, por supuesto. Es el famoso moving que conocemos aquí, pero con unas particularidades a las que me referiré después. Afecta a todas las ocupaciones. Es decir, no se produce moving solo en los trabajos que requieren menos cualificación. No, existen todas las ocupaciones y existen todas las modalidades de trabajo. Se manifiesta de diferentes formas y en diferentes contextos. Y desde luego la OIT ha adoptado, con este convenio, ha dado un paso firme y se ha señalado que no estamos dispuestos a seguir aguantando esta cuestión por más tiempo. O sea, la cuestión de género es una cuestión que sí que es verdad que venía discutiendo desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que no existía de una manera uniforme y con esto, desde luego que la ratificación del convenio 190 va a proteger a miles de trabajadores y trabajadoras en el mundo. Voy a hacer un inciso diciendo que sí que ha existido más violencia contra las mujeres durante la COVID-19. Aparte de existir más violencia en los hogares durante el tiempo de confinamiento, sí que nos hemos dado cuenta de que ha existido también un componente de género
respecto a esa violencia y acoso, sobre todo en aquellas profesionales que estaban al pie de pandemia, como por ejemplo dentro del sector sanitario. Nos hemos dado cuenta que son más las mujeres que han sido acosadas o sobre las que se ha ejercido violencia dentro del ámbito sanitario que hombres, es decir, más doctoras que doctores, más enfermeras que enfermeros han sido los agraviados. Y esto, bueno, pues denota que hace falta una regulación y hace falta que los países ratifiquen. Actualmente, solamente un país europeo ha ratificado el 190. Solo un país europeo. Sin embargo, lo han ratificado. El primer país que lo ratificó fue Uruguay. Posteriormente, el segundo país fue las Islas Fiji. El tercero fue Argentina. Somalia lo ha ratificado. Y solamente en Europa ha habido un país que lo ha ratificado, que ha sido Italia. Esperemos que España sea el segundo. Yo siempre digo que yo esperaba que España fuera el segundo país tras Uruguay. No pudo ser, hemos tenido que esperar un año, pero espero que seamos el segundo país de la Unión Europea que lo ratifique. Cuando un convenio se ratifica por un segundo país, entra en vigor a nivel internacional y en este caso, bueno, pues entró en vigor tras la ratificación de las Islas Fiji y entrará en vigor dentro de 2 meses, o el 25 de junio de 2021 entrará en vigor. No hay duda de que constituye un logro que en tiempos de pandemia los países sigan teniendo en la agenda asuntos tan complejos y tan importantes como la ratificación del convenio 190. La ratificación, de hecho, se hace más necesaria, como les estaba diciendo, porque la pandemia ha traído aparejados, otras situaciones que no conocíamos, como el teletrabajo, en los que también estamos viendo que se están produciendo acoso y violencia. Es decir, no hace falta que la acoso y violencia se produzcan en una oficina o en el propio lugar donde el trabajador suele trabajar. También nos encontramos situaciones de violencia y de acoso en trabajadores y trabajadoras que están teletrabajando. A eso me referiré después. Nuestro director general, Guy Ryder, afirmaba cuando se ratificó por parte de Fiji, el convenio afirmaba que esa ratificación era muy importante porque precisamente era un avance para promover lo que anteriormente les decía, que es el trabajo decente. El riesgo de que se den casos de violencia y acoso es muchísimo mayor en tiempos de crisis y es muchísimo mayor en tiempos de COVID. Y especialmente, ya dijo Guy Ryder, nuestro director general, en tiempos de pandemia. Hay indicios de que la violencia y el acoso relacionados con el trabajo han aumentado pero exponencialmente durante la crisis de COVID-19 y se han constatado casos de violencia y acoso, sobre todo, como les decía, entre los trabajadores esenciales, entre el personal de salud y también en otros trabajadores que han estado realizando sus funciones en primera línea de la pandemia, como pueden ser trabajadores de supermercados, pueden ser bomberos, pueden ser cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En julio del año pasado, ya con la pandemia encima, desde OIT publicamos un informe titulado Entornos de trabajo seguros y saludables, libres de violencia y acoso, donde, fíjense, se indicaba que la forma en que la violencia y el acoso pueden gestionarse a través de medidas de seguridad y salud, como por ejemplo marcos normativos, es importantísimo. Es importantísimo. Era un mensaje directamente dado a los países. Y el convenio 190 constituye, por tanto, un instrumento histórico. Por ahí me parecía la importancia que tiene este convenio para explicársela hoy y debido a que va a ser ratificado por España y porque hablamos por primera vez de un convenio que regula esta situación a nivel internacional y que todos los países conocen ahora mismo y solo les falta pues, que quieran o no ratificarlo. Es la primera norma internacional en el que se aborda esta cuestión. Constituye un hito, pero es verdad que sí que tiene sus precedentes. Tiene sus precedentes y partió mucho este convenio del movimiento Me Too, que se produjo, bueno, empezó en Estados Unidos, en el mundo audiovisual y del cine, pero que posteriormente, bueno, pues llegó a todas las partes del mundo. En el artículo 1, fíjense, da una definición de qué es eso de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Qué es?
porque hay cuestiones que pueden ser violencia y acoso y que no lo sepamos, que pensemos que no, que eso no es, y sí que es violencia y acoso en el mundo del trabajo. La definición que da es un conjunto de comportamientos y de prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten de una sola vez, con una sola vez basta, o de manera repetida, y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Es decir, es un concepto, como ven, muy amplio y abarca muchísimas cuestiones y muchísimas circunstancias. Abarca cuestiones que no estaban fijadas de manera internacional y que esta violencia y acoso no solo se realiza o se puede realizar en un lugar físico, sino, como les decía, se puede realizar a distancia, en personas, en trabajadores y trabajadoras que trabajan a distancia. Es importante saber que este convenio se aplica al sector privado, pero se aplica también al sector público. Y se aplica tanto a una economía formal como a la economía informal. Es aplicable tanto a trabajadores que estén en zonas urbanas como en zonas rurales. De la misma manera, y esto me parece casi la parte más importante del convenio, ¿dónde se puede producir esta violencia y este acoso? ¿Dónde se puede producir? Porque como les vuelvo a repetir, como les decía, puede que uno esté sometido a violencia y acoso en el mundo del trabajo y no lo sepa y piense, no, es que esto no debe ser, me lo estoy imaginando, no puede ser. Pues se puede producir en el lugar de trabajo. Se incluyen los espacios públicos y privados cuando se considere el lugar de trabajo. En los lugares donde se paga al trabajador. Hay trabajos donde se paga al trabajador en determinado lugar. También donde el trabajador toma su descanso o donde come. Es decir, en las horas de la comida y del descanso, uno también puede ser objeto de violencia y de acoso. También aquel que se realiza en instalaciones sanitarias o de aseo. Y también en los vestuarios. Puede ejercerse violencia y acoso en los desplazamientos, en los viajes, en eventos o en actividades sociales o de formación. Es decir, imaginemos que ustedes están trabajando en una empresa, están en Bilbao trabajando en una empresa, pero tienen un viaje de trabajo a Madrid. Y va con varios compañeros. Pues durante ese viaje en el que están trabajando, obviamente, porque vienen a trabajar a Madrid, imaginemos, una reunión que tienen durante 2 días con otra empresa. Ahí se puede producir un acoso y violencia durante ese viaje, durante ese trayecto, durante ese desplazamiento, pero también cuando estén aquí en las reuniones. Se puede producir en eventos o actividades sociales. Aquí yo siempre pongo el ejemplo de las cenas de empresa. Las cenas de empresa, uno puede pensar que no, que ya estamos todos de fiesta y que es un ambiente fuera del lugar de trabajo. Pues no, las cenas de empresa, uno está cenando, está celebrando X, la Navidad o la celebración que quieran, con sus compañeros, con sus jefes, con gente que trabaja para ellos, etc. Ahí se puede ejercer violencia y acoso en el mundo del trabajo. También cuando uno va a formación, cuando uno va a cursos de reciclaje, una empresa pues da la opción de seguir formándose. Cuando uno acude a un curso, en ese curso de formación también se puede dar la situación de que una persona ejerza violencia y acoso a otra y se considera un entorno laboral. Hace 3 años, no sé si lo recordarán ustedes, fue un caso muy mediático. Una trabajadora acudió a una cena de empresa en la que uno de sus compañeros, la venía acosando repetidamente meses atrás y al acabar la cena de empresa la asesinó. Durante todos esos meses de atrás, claro, la trabajadora sí que había dicho que se sentía amenazada o coaccionada por esa persona, pero es verdad que hace falta, como les decía, una regulación específica que nos la va a dar este convenio y las normas que se dicten en España para poder atajar este problema, para desde el primer momento en que una persona se vea coaccionada, se vea
que está siendo violentada por otra persona de su ámbito laboral, la empresa pueda ejercer las acciones que correspondan. Otro aspecto importante es que esta violencia y acoso se pueden producir en las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las nuevas, las TIC, las tecnologías de información y de comunicación, los famosos emails, los famosos grupos de WhatsApp laborales, es decir, siempre que quien me esté acosando pues tenga una relación laboral conmigo, sea mi jefe, sea mi subordinado, sea mi compañero, sea un proveedor externo. Cualquier persona que me intimide a través de un chat, pueden ser chats entre dos personas o bien los famosos grupos de WhatsApp, ahí también se puede ejercer la violencia y el acoso. Y de hecho no estamos hablando de broma, no estamos hablando de cualquier tontería. Lo que se pone en un WhatsApp, y más en un WhatsApp dentro de un entorno laboral, importa muy mucho. También se puede ejercer esta violencia de acoso en el mundo del trabajo en el alojamiento proporcionado por el empleador, ya que hay veces que el propio empleador pues, proporciona una vivienda al trabajador. Y también puede ser en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, lo que se considera, que habrán oído ustedes, in itinere, pues también se puede producir este acoso y violencia. Por eso tiene mayor relevancia, por ejemplo, aquellos trabajos nocturnos, cuando uno sale de trabajar. Y es verdad que tiene una perspectiva de género muy importante, pero también es cierto que una mujer puede acosar a un hombre, por supuesto, en el lugar de trabajo, por supuestísimo. No estamos hablando aquí solamente de un acoso unidireccional. También un hombre, por supuesto, puede ser acosado y puede ser acosado pues, por hombres o por mujeres. A partir de la ratificación, muchos países, o sea, los países que lo ratifiquen deben de adecuar su normativa, y también España debe de adecuar su normativa al contenido del convenio y al contenido de la recomendación. Finlandia es otro país de los que ha dicho de manera formal que va a ratificar el convenio 190. España, ya digo, lo anunció, bueno, pues de manera muy temprana, pero bueno, debido al COVID no ha podido ser, pero esta ratificación en España implicará que España deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la situación nacional, y sobre todo en consulta con sindicatos y con empleadores, un enfoque inclusivo, un enfoque integrado, y que tengan en cuenta las consideraciones de género para prevenir y para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Con la ratificación de este convenio, España pues, se convertirá, junto con los demás países que lo aprueben, en uno de los países que dará un paso más en la adopción de estas medidas de formación y un aumento de la sensibilización, si queremos decirlo, entre todos los trabajadores y trabajadoras sobre la violencia en general y del mundo del trabajo en particular. Una vez que se ratifique en España, pues va a ser obligatorio que todas hablo empresas, pero también me refiero al sector público, que primero realicen una actividad formativa a todos sus trabajadores para decirles qué es violencia y qué es acoso en el mundo del trabajo, en qué situaciones se puede dar, y en segundo lugar, pues tendrán que establecer un protocolo, que muchas empresas ya lo tienen en España, para prevenir este acoso y esta violencia en el mundo del trabajo. Y no hace mucho tiempo también, hace pues otros 2 o 3 años, recordarán el caso de una trabajadora que, bueno, venía a tiempo quejándose ante la empresa de que un vídeo suyo privado estaba circulando entre trabajadores de la empresa. Era una empresa muy grande y era un vídeo que estaba circulando durante semanas y semanas y semanas. Esta trabajadora estaba muy angustiada, como pueden suponer, porque en todas partes ella veía, según iba pasando por la empresa, que todos habían visto, era una empresa muy masculinizada, habían visto el vídeo. Se vio tan agobiada, vio que no se daba una respuesta adecuada a lo que ella pedía, que era, por favor, que se abordase este tema, que se paralizase el vídeo, que se adoptaran sanciones para las personas que estaban ejerciendo esta violencia, este acoso.
no aguanto más y esta persona se suicidó. Es un caso, bueno, de hace 2 o 3 años, lo pueden ver en prensa, bueno, fue también un caso muy mediático, un caso muy triste porque era un vídeo personal y ustedes pueden decir, bueno, es un vídeo personal que está por ahí. No, 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 es que vamos a ver, primero es un delito, eso en primer lugar, es un delito. En segundo lugar, se está produciendo en el ámbito laboral, con lo cual la empresa tiene que adoptar medidas, pero de manera muy prematura, y tiene que establecer unas sanciones para las personas que están violentando a otras personas, a otros trabajadores. También me gustaría señalar algo importante. Cuando hablamos de este convenio, nos estamos refiriendo a que puede afectar, o sea, una persona, un trabajador puede ser el que violenta o el que se siente violentado. Y hablamos que va de abajo hacia arriba, o sea, de manera jerárquica, de manera horizontal, pero que afecta también a proveedores externos que vayan a una empresa. Afecta a personas que estén en prácticas, que tengan una beca. Incluso afecta a aquellas personas que vayan a hacer una entrevista de trabajo. Es decir, si una persona va a hacer una entrevista de trabajo y se siente violentada, se siente acosada, también se considera, o sea, también está amparado por este convenio. Es decir, la regulación es muy amplia y afecta a cualquier persona que se encuentre ligada por una situación dentro de un entorno laboral, incluso aquellos que todavía no formen parte de la empresa, pero que sí que aspiren a serlo, como puede ser precisamente un demandante de empleo, alguien que vaya a una entrevista a un centro de trabajo y se siente violentado. Personas, como digo, que estén haciendo prácticas, personas que estén como becarios, personas pues que sean voluntarios incluso. Afecta, ya digo, a todo tipo de personas que se encuentren dentro de un ámbito que se considera laboral. Por eso decimos que es un convenio, a mí particularmente, que me gusta mucho, es un convenio que abarca muchísimas situaciones y que creo que todo el mundo debería conocer. No solo ustedes, sino todos los trabajadores deberían conocer para conocer sus derechos y también para conocer qué es lo que se puede considerar una violencia y acoso, porque a lo mejor uno piensa que está en su casa tranquilamente y que recibe un WhatsApp muy despectivo por algún miembro de su entorno laboral y que diga, bueno, pero es que esto no, claro, no ha sido la oficina, no, 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 no. O sea, las nuevas tecnologías tienen mucho, mucho que ver en estas cuestiones. Y el teletrabajo también, que uno esté teletrabajando y que de repente se encuentre en su correo electrónico X cuestiones o demandas intimidatorias o que se ejerza una violencia o que se ejerza un acoso aún estando teletrabajando, también están incluidas dentro de este convenio. Por eso me parece fundamental que cualquier trabajador y trabajadora lo conozca. Ustedes, dentro de unas semanas, a lo sumo, unos meses, yo espero que antes del verano, van a oír hablar mucho de este convenio y tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones que les he señalado, pero también tienen que tener en cuenta que, bueno, que España tiene un año para la implementación de la normativa interna que va a regular estas cuestiones, porque se cuenta un año desde que bueno, España vaya a entregar el instrumento de ratificación a Ginebra y a partir de ahí se empezará a elaborar una normativa que yo en este momento desconozco cuál va a ser, pero evidentemente va a cambiar legislación laboral e incluso yo me atrevería a decir que puede cambiar legislación en el ámbito del Código Penal, porque es verdad que sí que, bueno, existe un delito de coacciones, por ejemplo, pero yo incluso creo que a lo mejor alguna modificación se puede realizar en este ámbito, bueno, que se ciña muy de manera concreta al ámbito laboral. Desde luego que sí que se va a modificar la normativa laboral y veremos qué otras cuestiones se van a tener en cuenta. Tengo que decir que al respecto del convenio 190 sí que existe consenso entre los sindicatos, entre los trabajadores y entre el gobierno. Es decir, va a haber diálogo social, pero digamos que en este aspecto todas las partes están de acuerdo y están a favor de que se ratifique este convenio. Porque, como digo, se habrá dado un paso más por los países que lo ratifiquen para la consecución de
del trabajo decente del que hablamos anteriormente y también la relevancia que tiene, como no, pues las cuestiones de género. Verán que se va a oír mucho hablar, por supuesto, de diálogo social en relación a este convenio y a otros 2 convenios que va a adoptar, que se van a ratificar por España, que son el 188, bueno, que afecta a pesca, y el 189, que afecta a los trabajadores domésticos. Pero lo cierto es que cuando hablen de diálogo social, ustedes ya sabrán a lo que nos estamos refiriendo, y una vez que se ratifique el 190, que va a aparecer mucho en prensa y demás, pues ustedes ya sabrán por lo menos los puntos básicos a los que nos estamos refiriendo. Es un convenio muy corto, yo les animo a leérselo, porque es un convenio realmente pues, muy corto y que no tiene gran literatura, muy entendible. Y es verdad que aunque la violencia sigue siendo, la violencia digamos en general, pero la violencia hacia las mujeres en particular, sigue siendo una de las violaciones más, digamos, toleradas, entre comillas, de los derechos humanos en el mundo del trabajo, nosotros estamos desde Naciones Unidas, desde la OIT, trabajando porque se den los pasos necesarios para esta erradicación de la violencia en general y de la violencia sobre las mujeres en particular y muy en concreto pues dentro del ámbito laboral. Tenemos que tener en cuenta que la violencia y el acoso en el trabajo es una amenaza para la igualdad de oportunidades y que a todas luces es algo incompatible con el trabajo decente. ¿Por qué es algo incompatible con el trabajo decente? Porque coartan al ser humano, coartan a los trabajadores y a las trabajadoras. Es una amenaza para la dignidad, es una amenaza para la salud, para la seguridad, para el bienestar, no de las mujeres, de los hombres y de las mujeres, de todo el mundo. Y estos comportamientos que se apartan de lo razonable, pues afectan, como decíamos, a todos los sectores de la sociedad. No pensemos solo que se dan en profesiones que requieren una baja cualificación, porque no es así, afecta a todos los sectores y se dan tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y precisamente para eso se elaboró esta norma y esta recomendación y, como decimos, es trascendental y finalmente es la culminación de un larguísimo debate de años que, bueno, que comenzó, fíjense, en el año 2008 se empezó a debatir en una conferencia internacional del trabajo, que ya se pedía la prohibición de la violencia de género en el lugar del trabajo, así como la adopción de políticas públicas. Y fíjense, culminó 10 años después, en el 2019. Por eso digo que las dos, tanto el convenio como la recomendación, reconocen que para proporcionar a los trabajadores y a las trabajadoras un mundo libre de violencia y acoso, los países deben de actuar y deben de ratificar cuanto antes este convenio. Actualmente son solo 6 países los que lo han ratificado. Imagínense, solo 6 países y solo un país de la Unión Europea. El objeto de este convenio y de esta recomendación están claros: es prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero también garantizar el derecho a la igualdad y, sobre todo, la no discriminación en el empleo, el de garantizar la igualdad entre seres humanos y, en definitiva, y enlazando con lo que les decía al principio, de garantizar el trabajo decente. Y yo creo que he cumplido, me habían dicho 1 hora, son las 5 en punto, entonces yo estoy dispuesta para contestar cualquier tipo de pregunta. Perdónenme porque es que tengo a mi hijo por aquí, cosas de la conciliación, perdónenme si ha habido algún tipo de interrupción, pero bueno, estoy dispuesta a que me hagan las preguntas que ustedes consideren. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por ese análisis tan claro. Y ¿se me oye? ¿Se me oye, verdad? Sí. No, te decía que muchas gracias por ese análisis tan completo y tan claro sobre el contenido y el alcance de este convenio 190, tan importante como tú has insistido, ¿verdad?, para erradicar la violencia y el acoso en el trabajo y también el trabajo infantil, ¿no?, porque enlaza con el objetivo 8 de desarrollo sostenible, ¿no? Así que vamos a esperar, esperemos que
aparte de Italia, más países europeos lo ratifiquen, ¿no? En el mundo solo 6, y eso es muy poquito, muy poquito. Me ha llamado la atención que solo necesita 2 ratificaciones para entrar en vigor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que entra en vigor solo para esos 2 países o para todos los que han firmado? Bueno, ya abrimos el tiempo de, perdón, es que me ha llamado la atención ese dato, ¿no? Con 2 ratificaciones entra en vigor. Sí, ¿Entra en cualquier vigor para todos convenio los que firman? Sí, así. entra en vigor en el mundo internacional, es decir, entra en vigor en el acervo normativo internacional. Es decir, es un convenio que ya forma parte de los tratados y convenios internacionales, pero es verdad que solo afecta a aquellos países que lo hayan ratificado. Hay Vale. una serie de convenios, como el que decía el del trabajo forzoso, que sí que es verdad que sea ratificado o no, todos los países deben cumplirlo. Este en concreto solo afecta a aquellos países que lo hayan ratificado y siempre decimos que es a partir de la segunda ratificación entra en el acervo normativo internacional. ¿Qué significa? Pues que ya existe ese convenio. Antes de 2 ratificaciones solo existe sobre el papel, pero no existe a nivel internacional dentro de la normativa. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tenemos casi 25 minutos para preguntas o comentarios por parte de las personas que están conectadas y que están participando en este webinar. Vamos a aprovechar a Natalia como experta consejera de la OIT para todas las preguntas y dudas que tengáis. Yo tengo más, pero... A ver si a ver, alguien pregunta algo. ¿Alguna duda tiene que haber? si haber algún alumno de derecho o alumna. A lo mejor es que está todo muy claro, La pero ¿alguna hace pregunta? una charla muy fácil de seguir, a pesar de que con estos medios, ¿verdad? Cuesta más mantener la atención, pues Sí, sí, cuesta más. es En una cierto que cuesta muchísimo más, que es verdad que lo que pasa es que yo no estoy tampoco a favor de poner un PowerPoint, porque en el PowerPoint una vez también se está durmiendo y bueno, yo sí, como sí, gesticulo bastante, pues hago que se me personal. siga bastante, Sí, pero bueno, un PowerPoint a mí me parece más aburrido. Es verdad que estas circunstancias no dan lugar, digamos, pues a una interacción sí, más sí. directa, pero bueno, pregunten lo que quieran. Yo sé. Yo no me he quitado la cámara por acompañarte, porque si no es como si estuvierais hablando sola, ¿eh? Entonces yo invito aquí a los participantes a que abran sus cámaras y sus micrófonos, aquellos que quieran hacer la pregunta, pero que abran las cámaras para que nos veamos. Además, me consta, Beatriz, que aquí hay alumnos también que no son de derecho solo, son de relaciones internacionales. Estoy viendo alumnos de psicología, Claro, estoy claro. viendo alumnos que están cursando un máster en derechos humanos. Así que, bueno, Pues nada, a ver si se animan. Animo a que abráis las cámaras y hagáis alguna pregunta. Bueno, pues yo mientras se anima a alguien, voy a hacer una segunda pregunta, que se me ha suscitado al hilo de tu análisis tan claro, insisto. Este convenio, que es tan importante, a mí me parece, ¿no? Lo del acoso, la igualdad de género en el ámbito laboral, este convenio cuenta con mecanismos de cumplimiento forzoso y de sanción para aquellos estados que, habiendo ratificado, bueno, estados y agentes privados, ¿no? Porque entiendo que también se aplica a los agentes privados, ¿no? ¿Hay sí, algún o sea, mecanismo de sanción? Sí. sí, de hecho, vamos a ver, es aplicable por parte de los estados. Son los gobiernos los que deben de ratificar el convenio y posteriormente, dentro de su normativa interna, deben de Vale. regular tanto aspectos privados, o sea, que afectan a sectores tanto privados como públicos. Es decir, es un llamamiento a las empresas a que cumplan con la normativa que esté en vigor en ese momento, adecuada al convenio. Pero Mm. sí, todos los convenios, no solo todos los convenios de la OIT cuentan con un seguimiento y con sanciones si no se cumplen. De hecho, cada cierto tiempo los países, el gobierno en cuestión tiene que mandar un informe muy detallado a la OIT sobre el cumplimiento de los convenios que tiene ratificados, todos. Y tengo que decir que España es el país que más convenios ha ratificado de la OIT, con lo cual ahí sí que tenemos la delantera. Pero cada cierto tiempo los países deben de mandar un informe
muy detallado a la OIT sobre el cumplimiento de los mismos. Y efectivamente también la OIT supervisa que se cumplan. Si ve por algún tipo de denuncia que no se están cumpliendo esos convenios, obviamente existen sanciones, porque no solo es que se remitan los informes pueden ser remitidos y decir que todo lo hacemos muy bien en este país, pero puede haber denuncias pues por parte, por ejemplo, de los sindicatos. Ha habido denuncias a OIT y, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una denuncia de los sindicatos españoles con motivo del derecho de huelga, el artículo 35, que hacía que, bueno, que denunciaba que en el Código Penal español se incluía en el artículo 35, eso del Código Penal, pues se consideraba delito pues un derecho a huelga que se realizara de manera forzosa, es decir, que obligara a otros a realizar huelga. Hace escasamente una semana, pues siguiendo esa denuncia, la OIT ha señalado pues que no era oportuno y se ha derogado por el Parlamento español ese artículo, ese apartado del artículo 35. Entonces, sí, aparte de hacer un seguimiento mediante los informes que periódicamente se tienen que mandar, efectivamente también la OIT puede poner sanciones sin ningún género de duda por denuncias que vengan o porque la OIT, se entere de cualquier manera formal que se están incumpliendo esos convenios. Ya digo, en nuestro país, pues, por ejemplo, no se va a producir digamos, un no respeto al convenio contra el trabajo infantil, pero sí que en otros países, pues sí, por ejemplo, entonces sí que hay un seguimiento de los mismos. El 190, pasará lo mismo. Se deberá hacer informes de cuál es la legislación que se ha adoptado y cuál es el cumplimiento que ha dado ese país a ese convenio, trasladar ese convenio a la legislación interna y efectivamente habrá sanciones si no se cumple. Muy bien, muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Nadie tiene ninguna duda acerca de qué está englobado, por ejemplo, dentro de este convenio, enlazándolo, por ejemplo, con el trabajo decente. Por ejemplo, alguien que me sepa, yo que sé, distinguir entre lo que es el trabajo forzoso, por ejemplo, de lo que es la trata de personas o el tráfico de personas. Nadie se le ocurre decir cuál es la diferencia entre trabajo decente o no. O, por ejemplo, especificaciones más concretas sobre este convenio, pues, por ejemplo, concretar en qué lugares se puede ejercer, si tienen alguna pregunta al respecto. Ya digo, este convenio es un convenio muy corto, es un convenio muy entendible que yo les animo a que se lo lean y que básicamente, como les digo, lo que pretende es prohibir legalmente la violencia y el acoso y velar por que se realicen políticas pertinentes que aborden estos temas. Como decía, todo Estado, por tanto, debe de respetar y promover una vez que lo ratifique y España está muy comprometida al respecto. Entonces, bueno, pueden tener algún tipo de pregunta al respecto. Pues, ¿cómo se va a aplicar en España o una vez que se ratifique, qué se va a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque es verdad que luego pues habrá también un control, como decía Beatriz, de la aplicación y habrá recursos y habrá sanciones para quien no cumpla. Y bueno, pues también decir que todos los estados tienen que adoptar medidas para que, digamos, se haga un seguimiento por parte de las empresas de que se cumpla la legislación y también que, garantizar que sea fácilmente accesible pues la vía de recursos jurisdiccionales por parte de los trabajadores o de las trabajadoras que se han visto violentados. También, por ejemplo, garantizar que exista asistencia jurídica, social, médica, administrativa para aquellos querellantes o para las víctimas. Y sobre todo, un aspecto muy importante que no les he señalado, es muy importante garantizar la confidencialidad de los trabajadores y trabajadoras que denuncien, siempre que en la medida de lo posible. Y obviamente también el Estado, o sea, España, debe regular sanciones para los casos de violencia y acoso. O sea,
Eso es algo que deberá regular España. Una vez que lo ratifique tendrá un año para solventar estas cuestiones. Por otro lado, también este convenio reconoce los efectos de la violencia doméstica y señala que en la medida que sea razonable y factible, se debe mitigar su impacto en el mundo del trabajo y debe asimismo garantizar a todo trabajador que tenga el derecho a alejarse de una situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas. Porque es verdad que cuando uno, por ejemplo, quiere cambiar a otra sucursal dentro de su trabajo, a otra sede, porque se encuentra mal, se encuentra acosado y se le está impidiendo trasladarse, pues también se debe incluir regulación al respecto. Eso sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas. Y obviamente pues deberá tenerse en cuenta pues, que afecten a la seguridad, a la salud de este trabajador o trabajadora a consecuencia de actos de violencia y de acoso. Y también se deberá regular que el primer paso será informar a recursos humanos y a la dirección de la empresa. Y un último aspecto es también velar porque la inspección de trabajo u otras autoridades pertinentes estén facultadas para actuar también en casos de violencia y de acoso en el mundo del trabajo. Eso es importantísimo. La inspección de trabajo en España, bueno, pues tiene una baja representación. Nosotros siempre decimos que debería haber más inspectores de trabajo y una de las cuestiones a abordar es esta, que existan la posibilidad de que los inspectores de trabajo pues, estén facultadas para actuar en casos de violencia y de acoso en el mundo del trabajo y con la adopción de medidas de un carácter inmediato. Y como les decía, también es muy importante la formación que se dé dentro de las empresas para todas las trabajadoras y todos los trabajadores. Entonces, bueno, les animo a leerse este convenio. Es un convenio que solo tiene 20 artículos, con lo cual más corto imposible y más fácil de entender imposible. Y como les digo, les va a afectar a ustedes como futuros trabajadores, trabajen donde trabajen. Y como es un convenio internacional y universal, pues allí donde vaya a trabajar, puede ser en España, puede ser en otro país, pues si ese país lo ha ratificado, pues será plenamente vigente, estará plenamente vigente y será directamente aplicable en base a la normativa que adopten esos países. Entonces, bueno, veo que nadie quiere preguntar nada. Yo les vuelvo a animar, cualquier duda, cualquier... Hay una mano, Yosune Pérez. Yosune, ¿puedes abrir la cámara y el micrófono? Hola, Yosune. Buenas tardes. Hola, Yosune. Buenas tardes. Qué gusto ver otra cara. Bueno, antes de nada, Natalia, muchas gracias. Ha sido realmente enriquecedora la sesión. Yo soy profesora de la facultad y veo a muchos de mis alumnos aquí y yo creo que lo abordado sobre todo al principio de la sesión les habrá sonado porque en clase abordamos el tema de la trata, de la explotación laboral. Entonces, bueno, espero que les haya sido familiar. Yo preguntarte al respecto de la regulación del acoso en el trabajo a través de medios digitales. Me interesa especialmente esta cuestión, ¿no? Yo creo que ahora con el tema del teletrabajo está a la orden del día. Entonces, ¿qué tipo de medidas, ¿no? Deben adoptar las empresas para poder prevenir el acoso a través de estos medios, que creo que sí es mucho más complejo detectarlos, ¿no? Que si se dan en el centro de trabajo o en el ámbito laboral, ¿no? de manera presencial. Gracias. Muchas gracias, Yosune. Pues sí, efectivamente, son más difíciles de regular porque es un fenómeno nuevo. De hecho, casi sobre la marcha nos hemos puesto a teletrabajar todos debido a la COVID-19 y bueno, es verdad que hay mucha regulación hecha, digamos, de manera muy básica. Hay que ahondar mucho más en esta cuestión, la cuestión del teletrabajo, y hay que ahondar más en esta cuestión, ya que
sí, las situaciones de acoso y de violencia en el mundo laboral digital pues han sido, de hecho, definidas por parte de la OIT y reconocidas como verdaderos riesgos psicosociales y que, bueno, repercuten en una clara vulneración del derecho a la salud y a la seguridad de los trabajadores. Desde luego que es importante regular esta cuestión. A mí lo que me parece importante en primer lugar es que cualquier trabajador y trabajadora que se sienta acosado, esté teletrabajando o no, primero ponerlo en conocimiento de recursos humanos y posteriormente de la dirección para que conozcan del mismo. Por otro lado, consideramos que las legislaciones nacionales de los Estados miembros bueno, pues deben de contener previsiones, que es lo que debería hacer en este caso, bueno, España o cualquier país, que compelan a los empleadores a asumir un rol de garantes del convenio y un estricto acatamiento de las medidas que velen primero por la prevención, para que no ocurra, y posteriormente por la protección y el cumplimiento de los estándares que se plasmen en los convenios colectivos. Es decir, lo que debe hacer España es decirle a las empresas, regular dentro de su legislación interna, regular un aspecto fundamental, que es que dentro de los convenios colectivos se regule de manera absoluta, primero la prevención y luego que actúen como verdaderos garantes de los convenios colectivos al respecto. Cabe destacar que el convenio reconoce algunos grupos que son especialmente vulnerables y a raíz precisamente de ello define la violencia y el acoso por razón de género, como aquellos que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo y que afectan de manera desproporcionada a estas personas, incluyendo dentro del acoso laboral también el acoso sexual. Es decir, que este convenio reconoce la violencia y el acoso, incluyendo también el acoso por razón de género. Esto es importante decirlo. Y por otro lado, me parece de vital importancia que dentro de la ratificación que haga España y de su posterior traslado a la legislación interna, que lo aborde con diálogo social, precisamente por eso, para que luego los convenios colectivos dentro de las empresas pues que recojan estas cuestiones que afectan al teletrabajo y a otros medios digitales. Lo que debe hacer un trabajador o trabajadora que ahora mismo esté teletrabajando o esté en su casa tranquilamente por la tarde y que se encuentre en un chat de trabajo o por parte de un compañero, de un jefe, de un subordinado o de un proveedor de la empresa, algún mensaje que lo esté intimidando, que lo esté acosando, es inmediatamente ponerlo en conocimiento de la empresa. Porque si bien es cierto que no todas tienen una regulación ahora mismo muy extensa, muchas sí que los recogen, es verdad. Y eso es lo que debe hacer. Posteriormente, cuando se ratifique el convenio, pues el Estado deberá en su normativa laboral ajustar muy bien esta cuestión del teletrabajo que está sin abordar. Para mí, de hecho, la cuestión del teletrabajo no está del todo regulada al 100% y este será uno de los aspectos que deberán recogerse. Y por otro lado, recoger también las cuestiones de la comunicación dentro del ámbito laboral entre los trabajadores y entre todo el personal que forme parte de la empresa, porque ahora mismo tampoco está regulado. Sí que está regulado en el Código Penal, como decía, pues por ejemplo, delito de amenazas o delito de coacciones. Por eso yo intuyo que alguna pequeña modificación en el Código Penal que yo siempre abogo porque el Código Penal, obviamente, tiene que ser el ultimísimo recurso, por supuesto, pero alguna modificación que afecte a una coacción o a alguna amenaza dentro del mundo laboral, creo que se hará. Y en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, es verdad que ahora mismo no existe un abordaje muy claro, debido a que nos hemos encontrado casi todos teletrabajando por el COVID-19, y será algo que se debería abordar con la ratificación de este convenio y que es precisamente un muy buen momento para abordarlo y para incluir las nuevas tecnologías dentro de las sanciones a imponer por parte de las empresas a sus trabajadores, incluso podríamos hablar de despido. Pero claro, a día de hoy, ¿cómo lo podemos controlar? Podemos controlarlo cuando el trabajador o trabajadora muestre a sus responsables, sea recursos humanos, sea la dirección de la empresa, muestre aquellos mensajes que sean injuriosos o aquellos emails
que estén o la estén violentando. Es la única manera que tenemos a día de hoy hasta que exista una regulación más profusa en este tema, que yo misma reconozco como muy débil. Y sí que es verdad que, como digo, el Código Penal sí que regula algunas situaciones dentro de las nuevas tecnologías, como puede ser, pues eso, mensajes que se manden y que acosen a otra persona, que sí que se pueden realizar con nuevas tecnologías, pero no en concreto un abordaje de situaciones de acoso dentro del ámbito laboral, que sí existe el moving, pero no existe una regulación expresa como esta que nos encontramos en el convenio y de manera completa. Entonces, bueno, veremos a ver el gobierno de España qué medidas adopta, por dónde van, pero desde luego una de las medidas a adoptar sería una regulación expresa de la violencia y el acoso por medios digitales o a distancia o teletrabajando. Y eso es algo que a lo mejor implica una modificación de la ley del teletrabajo que se aprobó en noviembre. Es verdad que a día de hoy yo diría que no es una regulación completa la del teletrabajo y que cabría añadir estas cuestiones, o sea, la del acoso y la violencia por medios digitales o a través de teletrabajo. El mensaje es claro: cualquier trabajador que considere que teletrabajando está siendo violentado, que está siendo acosado, debe ponerlo en conocimiento de la autoridad, de su responsable, de la dirección de la empresa o en el sector público o de su superior directo, de la persona responsable de recursos humanos. Y veremos cómo España aborda esta cuestión y, bueno, va a haber diálogo social y me imagino que en este diálogo social, en estas reuniones, se abordará este tema. Vamos, el tema del teletrabajo, desde luego, tiene que ser abordado y abordar y recoger lo que señala el convenio. A día de hoy, yo considero que, y leyéndome bien la ley del teletrabajo, pues que esta cuestión no está recogida. Muy bien, Natalia. No sé, Yasune y Beatriz, si pensáis lo mismo o no. Sí, es importante recogerlo porque yo creo que el teletrabajo se va a quedar, con pandemia o sin pandemia, pero se va a quedar en muchos Sí, efectivamente. ¿verdad? Sí. Gracias, Natalia. Sí. Nada. Bueno, pues no sé si tenemos unos minutos, 5 minutitos, no sé si hay una última pregunta o comentario para Natalia por parte de los... De todas formas, para cualquier cuestión pueden ponerse en contacto con la oficina. Cualquier cuestión que ahora mismo pues, no se atrevan a preguntar, claro, porque les da vergüenza, pues nada, pues pueden dirigirse a la oficina de la OIT en España y nosotros resolvemos cualquier cuestión. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues si no hay... ¿Felipe? ¿Quieres...? Sí. No. Si no hay más comentarios o preguntas, Natalia, muchísimas gracias por tu ponencia tan interesante y por todos esos conocimientos adicionales que nos has proporcionado en este tiempo de diálogo.